¿Estamos? Bueno. Buen día, ¿cómo les va a todos? Vamos a hacer una actualización sobre el manejo de las pancreatitis agudas y las complicaciones, ¿sí? Antes que nada, tenemos que empezar para definir qué es lo que es una pancreatitis, o sea, cómo definimos una pancreatitis. Es una respuesta inflamatoria que recibe el organismo luego de una activación prematura de las enzimas digestivas, que es la de tripsinogen-tripsina, que son las enzimas que libera el páncreas exógeno. Pero ¿qué pasa? Al ser prematura se liberan dentro del páncreas, entonces genera una inflamación a nivel local, provocando una autodigestión y activación de distintos factores proinflamatorios, factores de necrosis tumoral e interleuquinas. Esto es lo que nos determina la definición técnica de pancreatitis. ¿Cuál es el origen de la pancreatitis? Tenemos tres orígenes principales, que es la etiología biliar, que en un 40% es la más importante, la alcohólica, que en realidad la alcohólica es por el tiempo prolongado a la exposición del alcohol, es decir, una ingesta alcohólica masiva no debería generar una pancreatitis, pero sí cuando se extienden en pacientes que consumen alcohol crónico por lo menos 3 a 6 años, 5 a 6 bebidas alcohólicas por día. Y la trigliceridemia es el tercer factor en valores de lipidemias mayores a 1000 gramos. Después existen otros tipos de etiologías que son idiopáticas, traumáticas, medicamentosas, que no están del todo bien estudiadas, pero que podrían ser origen de una pancreatitis o bien de hiperamilasemias, más que pancreatitis per se. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Con tres factores principales, que es la clínica, el laboratorio y las imágenes. Dos o más de estos parámetros nos van a determinar el diagnóstico definitivo de pancreatitis. La clínica es el típico dolor en el epigastrio, asociado a signos de inflamación sistémica, como pueden ser fiebre, sobre todo lo que es la fiebre de distensión abdominal, falta de aire, etc. El laboratorio, los valores principales, lipasa o amilasa. En realidad la lipasa es la más fiable porque es la que perdura en el tiempo. La amilasa se eleva pero baja rápidamente. ¿En cuánto tiene que estar elevado para considerarse pancreatitis? Más de 3 veces su valor normal. Y las imágenes tenemos, de todo el arsenal de las imágenes, la ecografía es la que suele hacer en una primera instancia, la tomografía de tórax y abdomen con contraste, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico de pancreatitis y para ciertos criterios más adelante, la resonancia magnética y la IRCP en aquellos casos que se sospeche de una etiología biliar, que puede ser también diagnóstica o ayudar al diagnóstico de pancreatitis. ¿Cómo manejamos la pancreatitis aguda? Primero tenemos que tener en cuenta dos cosas, que existen dos tipos y dos fases de pancreatitis. Los tipos de pancreatitis son la intersticial, es la que se genera a nivel del pancreático, el intersticio, y la necrotizante. La necrotizante es cuando ya existe una necrosis del parénquima pancreático. Y las fases que son temprana y tardía. La temprana es aquella que se considera en las primeras semanas de evolución, y la tardía, hasta 2 semanas también se puede considerar temprana, y la tardía mayor a ese tiempo. Dentro de eso, como veíamos, las fases tempranas y tardías, surgen los grados de severidad. Según los criterios de Atlanta, la pancreatitis se puede dividir en tres, que es la pancreatitis leve, la moderadamente grave y la grave per se. La pancreatitis leve es aquella en la cual no existe ningún fallo multiorgánico ni signo de respuesta inflamatoria sistémica. Es local, habitualmente se resuelve el cuadro entre 48 horas y una semana y no requiere, habitualmente no requiere el diagnóstico a través de las imágenes. Es decir, que con la clínica y el laboratorio se hace el diagnóstico y se resuelve el cuadro. Cuando consideramos la pancreatitis aguda moderadamente grave, cuando aparecen signos de respuesta inflamatoria sistémica, de fallo orgánico, pero esos signos se resuelven dentro de la primera a segunda semana del proceso inflamatorio y puede durar hasta incluso 3 semanas, pero el proceso se resuelve sin ninguna o con pocas comorbilidades. Habitualmente la mortalidad es del 8% en estos casos. Y la pancreatitis grave es cuando justamente aparecen los fallos multiorgánicos. ¿En qué fase? En la fase temprana de la enfermedad. Fallo multiorgánico grave que queda con secuelas y aumenta la mortalidad en grados mucho más alto, porcentaje más alto, más del 30%. Para el tratamiento de pancreatitis, porque acá,
El tema, la gran discusión que suele tener la pancreatitis es el tratamiento, cómo se hace y en qué momento se hace y qué tenemos en cuenta para esto. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? Bueno, en principio los pilares del tratamiento son estos 4, que es el manejo del dolor, la restitución de los fluidos, la nutrición y la antibiótico terapia. Hay muchas guías sobre todo esto, pero bueno, justamente ahí es donde entra la discusión de la pancreatitis. El manejo del dolor habitualmente se usa como gola estándar los opiáceos. Usando morfina, meperidina, se usa también. Pero los opiáceos son la mejor opción para el tratamiento del dolor en sí de la pancreatitis aguda. La restitución de fluidos. ¿Por qué restitución de fluidos? Habitualmente son las soluciones cristaloides la que se utiliza, porque se genera un tercer espacio de una forma aguda a nivel retroperitoneal, que lo que termina determinando después es una hipoperfusión a nivel esplénico. Por eso es tan grave y es importante la restitución de los fluidos. Se suele utilizar Ringer lactato, que es lo principal, pero también puede usarse solución salina, la solución fisiológica. Cuando apenas ingrese el paciente al nosocomio, ¿sí? Ya sea pancreatitis leve, moderada o grave, se utiliza siempre la restitución de fluidos y bueno, y el manejo del dolor. Y algo muy importante a tener en cuenta es la nutrición. Ahí es donde está el secret o el kit de esta cuestión. ¿Por qué? Porque los pacientes con pancreatitis habitualmente no toleran bien la alimentación integral vía oral, que justamente sería el gol estándar, tratar de iniciar siempre una nutrición enteral, sobre todo abarcando los 3 macronutrientes principales, las proteínas, carbohidratos y las grasas, siempre con condiciones en las cuales se lo puede alimentar vía oral, es el gol estándar lo que se utiliza. Como una segunda línea de tratamiento a nivel nutricional es la nutrición parenteral, siempre tratando de mantener peso en la nutrición parenteral, algo de nutrición enteral, ya sea de una sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, que sería lo ideal para no perder el trofismo de la intestinal, ¿sí? Para mejorar la absorción de los nutrientes. Porque esto es lo que nos va a llevar después a una mejor recuperación y reducción de la inflamación del paciente y a evitar las posibles complicaciones más adelante. Y la antibiótico terapia. La antibiótico terapia es un tema medio controvertido. ¿Por qué? Porque cuando no hay presencia de signos de infección diagnosticados ya a nivel sistémico, sea por imagen, sea por laboratorio o por cultivos, solamente se utiliza antibiótico terapia en pacientes que tienen pancreatitis aguda necrotizante infectada. Habitualmente son estériles las colecciones que hace la pancreatitis, a menos que se infecte. Solamente en ese momento se utilizan los antibióticos. ¿Qué línea de antibióticos? Los carbapenem, evidentemente el meropenem y el imipenem son los más utilizados. ¿Se puede usar otros antibióticos? Sí, pero no solos, sino en combinación, metronidazol con ciprofloxacina o alguna cefalosporina también. ¿Me está faltando algo? Sí. Acá. En el pancreatitis grave, ¿sí? ¿Cómo? Que para ver los grados de severidad en realidad se utilizan distintos parámetros. Dentro de ellos, el gol estándar de los parámetros son a nivel clínico el Apache, que se utiliza mucho en la terapia intensiva, pero se utiliza más para el seguimiento y el control de la evolución de la pancreatitis, y las tomografías computadas. Esas son las imágenes en realidad, lo que nos van a determinar qué tan grave está siendo la pancreatitis que está cursando el paciente, por la presencia de colecciones, ya sea a nivel local o a nivel sistémico. Lo cual nos termina determinando después el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se deja para lo último, y en qué caso solamente la pancreatitis biliar. Ya después vamos a hablar de otra parte de pancreatitis aguda infectada, pero en el caso de la pancreatitis aguda simple, el tratamiento quirúrgico se utiliza en la pancreatitis de origen biliar. ¿Cuándo? En un principio de fase temprana, si la pancreatitis es leve. Así las primeras 48 horas del ingreso del paciente se tiene que resolver el cuadro quirúrgico. Si ya el origen es biliar, pero ya hay necrosis, la colecistectomía se hace en forma tardía.
Cuando se resuelven las complicaciones locales o sistémicas. Esto puede demorar varios meses, más de 6 semanas habitualmente. En 4 semanas aparecen las primeras complicaciones locales o sistémicas, y después la resolución suele demorar más de 6 semanas. Y con esto te dejo con el pancreatitis. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre una actualización del manejo de la necrosis pancreática infectada más precisamente, siendo que es una entidad bastante compleja y que actualmente tampoco hay un protocolo específico para trabajar, sino que se trabaja en función de cada paciente y cómo se produce la evolución de la misma. Como para definir primero las diferentes colecciones de la pancreatitis aguda, tenemos las colecciones líquidas peripancreáticas agudas, como se ve en la imagen, que aparecen en la pancreatitis edematosa intersticial las primeras 4 semanas, se encuentran bien adyacentes al páncreas, son colecciones líquidas, homogéneas y que en general se adecúan a los planos faciales que se encuentran alrededor, como la fascia parrenal anterior o la fascia peripancreática. Después tenemos lo que es el pseudoquiste, aparece también en la pancreatitis edematosa intersticial después de las 4 semanas del inicio, es una colección homogénea, encapsulada, con una cápsula fina, y en general se cree que se produce por una disrupción de los conductos pancreáticos que generan la pérdida de líquido y contenido propio de este proceso inflamatorio edematoso, que luego se encapsula en la evolución natural de la enfermedad. Después tenemos lo que son las colecciones necróticas agudas, que se presentan en la pancreatitis necrotizante en las primeras 4 semanas. Pueden afectar tanto al parénquima como a los tejidos peripancreáticos, y son por la liberación de las sustancias propias del páncreas que generan digestión, saponificación y necrosis de los tejidos, tanto pancreáticos como peripancreáticos. Son colecciones intra o extrapancreáticas, heterogéneas, mal definidas, sin un límite preciso, y que se pueden encontrar en toda la zona locorregional que comprometa al páncreas. Por último, tenemos lo que son las necrosis encapsuladas, que son colecciones que aparecen después de las 4 semanas en una pancreatitis necrotizante. Se produce la necrosis y luego se encapsula en una cápsula hipercaptante con un tejido inflamatorio reactivo que va a generar que se vea a nivel de la tomografía como un contenido heterogéneo con necrosis y tejido todavía inflamatorio edematoso, y se van a encontrar principalmente en la zona peripancreática o lo que queda del páncreas luego de una digestión por parte de las enzimas. Necrosis pancreáticas hay mucha variedad y las podemos, no se pueden definir exactamente, pueden ser organizadas, no organizadas, de la cabeza, de la raíz del mesenterio, pueden ser extendidas, pueden ser de gran cantidad de líquido con burbujas de aire, macro, micro, interpancreáticas o extrapancreáticas. Es una entidad muy diversa, como habíamos dicho, compleja, puede tener compromiso vascular y otros órganos regionales, puede generar síndrome compartimental en el cuadro de la evolución natural de la enfermedad, y además se puede clasificar en precoz o tardía. Respecto a la necrosis pancreática infectada, la mayor incidencia se da entre la segunda y tercera semana de evolución. Mientras más vaya el volumen de necrosis glandular y el número de espacios peripancreáticos comprometidos, hay más riesgo de infección. Actualmente, la necrosis pancreática infectada, el gol estándar para el tratamiento es una step-up approach, ¿sí? Donde la estrategia para el manejo de la necrosis tiene que incluir todos los abordajes terapéuticos aplicados de forma selectiva en los pacientes según los signos sistémicos y locales que presenten, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes se solucionan incluso con procedimientos quirúrgicos mini-invasivos o con drenajes percutáneos, y muchas veces también hay que saber que un uso adecuado de los antibióticos en el momento en que se produce la sobreinfección de la necrosis puede incluso resolver el cuadro. Acá volvemos a lo mismo que había hablado Esteban, el tema de la clasificación y los grados de severidad de las pancreatitis. Tenemos la clasificación de Atlanta, la clasificación de Atlanta revisada y la clasificación basada en determinantes, que van a clasificar a la pancreatitis en graves, según sean de gravedad más alta o menor para el paciente y según el compromiso de los órganos sistémicos. Después, el objetivo actual
es retardar principalmente la indicación de lo que es la cirugía o el drenaje percutáneo si la condición clínica del paciente lo permite, por supuesto. Hay que minimizar los insultos fisiológicos y disminuir la morbimortalidad. Siempre la mortalidad de una cirugía tardía es mucho menor que de una cirugía temprana. Además, la necrosectomía en un paciente que se encuentra evolucionado es mucho más simple técnicamente, lo que lleva a que el paciente tenga menor complicaciones postquirúrgicas también, y se debe realizar una intervención activa si la necrosis está bien delimitada. Así como hablamos antes del step-up approach, avanzar. Si por ejemplo se realiza un proceso de drenaje percutáneo y no anda, pasar al siguiente paso con procedimiento mini-invasivo y así ir escalonando hasta poder lograr el ideal, que sería la recuperación del paciente. Respecto a las etapas evolutivas de la necrosectomía pancreática, vamos a hablar de la primera y segunda semana como tempranas, donde la necrosis está firmemente adherida a los tejidos. La necrosectomía no suele ser completa, sino que se realiza incompletamente y genera en el paciente una respuesta inflamatoria que no es séptica. Después, entre la tercera y la cuarta semana, la necrosis está parcialmente adherida. La necrosectomía ocasionalmente se puede hacer de manera completa, pero genera en el paciente, por toda la movilización de los gérmenes que puede encontrarse en caso de que esté infectado, un cuadro de sepsis posterior y bacteriemia. Respecto a la necrosectomía tardía, que se da en las 6 o más semanas, tenemos una necrosis que ya está reblandecida. La necrosectomía en general se puede realizar completa y es lo ideal que se haga en este tiempo, pero también genera en el paciente posterior a esto muy probablemente un cuadro de por lo menos bacteriemia o sepsis de origen abdominal. Un trabajo que encabezado por un grupo de gastroenterólogos habla sobre lo que serían las indicaciones de cuándo sería necesario intervenir en una necrosis pancreática. Y las indicaciones claras serían 3. La sospecha clínica de infección o infección documentada en un paciente donde la pancreatitis necrotizante ha generado un deterioro clínico, preferiblemente cuando la necrosis está encapsulada después de las 4 semanas, siendo que este criterio de después de las 4 semanas no es determinante y no es excluyente para poder realizarlo. Segundo criterio, según este grupo de trabajo, sería en ausencia de infección la intervención frente a un fallo multiorgánico persistente luego de varias semanas, incluso del comienzo de la pancreatitis, cuando la necrosis se encuentra encapsulada, preferiblemente. Y por último, en una necrosis pancreática estéril, luego del curso de un encapsulamiento, o sea, después de las 4 semanas, en 3 casos. Cuando haya compromiso de obstrucción de los órganos intraabdominales, como son el estómago, los intestinos o la vía biliar, cuando haya síntomas persistentes y el paciente presente todavía cuadros de fallo multiorgánico, o cuando se produzca el síndrome de conducto pancreático desconectado, donde hay constantemente liberación de enzimas pancreáticas a la zona, entonces es necesario también intervenir. Este grupo de trabajo es otro estudio, es un grupo de trabajo holandés que habla sobre cuándo intervenir el paciente según sea por drenaje percutáneo o necrosectomía o un tratamiento mini-invasivo en los distintos tiempos. En general, el drenaje percutáneo está establecido entre la semana 2 o 3 si persiste el deterioramiento clínico del paciente y cuando hay signos o hay una infección definida y diagnosticada. Respecto a los drenajes percutáneos, luego de la 4ª semana, sí. Sí, es que no sé si se va a ver bien igual. Ahí me fijo. Más o menos, ahí me fijo. Bueno, esto es lo que habíamos hablado antes, cuando hay un deterioro clínico o bioquímico o radiológico del paciente, entre la 2ª y 4ª semana se utiliza el drenaje percutáneo. Luego, después de la 4ª semana, cuando el paciente presenta deterioro del estado, tenemos una necrosis que se encuentra bien encapsulada y no podemos resolver el cuadro de otra manera, se puede hacer un drenaje percutáneo como primera medida. En caso de que el drenaje percutáneo no funcione y el paciente presente síntomas todavía, presente un fallo multiorgánico o haya signos de sepsis, se realiza lo que es la necrosectomía, un tratamiento endoscópico para drenaje de lo que son las colecciones o un tratamiento mini-invasivo. ¿Y esto cómo lo saco, Mayra? Ahí está.
Bueno, las opciones terapéuticas en la necrosis pancreática infectada en la actualidad son 3. El tratamiento médico, como estuvo hablando Esteban antes, hacer un tratamiento conservador, esperar al paciente, intentar hacer una intervención lo más tardía que se pueda y utilizar terapia antibiótica en caso que sea necesario, o el tratamiento quirúrgico convencional o mini-invasivo, que incluyen la necrosectomía quirúrgica, las vías de abordaje retroperitoneales, los drenajes percutáneos, los drenajes por vía endoscópica, las técnicas combinadas y las incisiones guiadas por imágenes. Respecto al tratamiento quirúrgico convencional, hay que tener en cuenta una serie de cosas que llevan a cabo que el paciente presente más tiempo de estadía de hospitalización, con todo lo que ello implica, mayor agravación del síndrome de respuesta inflamatoria, como todo procedimiento quirúrgico lo implica, mayor riesgo de fístula pancreática o intestinal posterior a la intervención, mayor riesgo de ventilación por supuesto, y de hemorragia, esteatorrea y diabetes postoperatorio. La necrosectomía abierta temprana tiene una morbimortalidad de aproximadamente del 75%, pero si se realiza de manera tardía, la morbimortalidad disminuye hasta un 25%. ¿Sí? Y con fallo multiorgánico, la mortalidad es aún mayor, por lo que siempre se intenta trabajar con otros métodos previos al tratamiento quirúrgico convencional actualmente. Respecto al tratamiento mini-invasivo, hay 2 modalidades, el proactivo y el estándar. El drenaje proactivo se realizaría temprano, hay una revisión de los drenajes, si es necesario aumentar se vuelven a colocar más, en caso de que no haya mejoría, o el estándar, donde se colocan 1 o 2 drenajes máximo, y si no se resuelve con ese cuadro, se eleva hacia el siguiente step y se hace, por ejemplo, una necrosectomía mini-invasiva. ¿Qué hay en contra del tratamiento mini-invasivo? En los casos de necrosis muy extensa hay mayor incidencia de lesión intestinal en un 57%, hay más incidencia de lesiones vasculares. En general la necrosectomía no es suficiente, quedan restos dentro de cavidad con todo lo que implica. Además hay todo un riesgo de irradiación y dificultad para extraer las necrosis por métodos imagenológicos. La fístula pancreática suele suceder tanto precoz como tardíamente después de estos procedimientos y no trata la etiología en sí, sino que simplemente resuelve la complicación. A favor de los mini-invasivos es que hay estudios que establecen, por ejemplo el estudio Panther, que establece que no es necesario extraer todas las zonas de necrosis, sino que drenar los líquidos infectados a presión ya resolvería el cuadro y permitiría una evolución un poco menos tórpida. Mejora la sepsis y el fallo multiorgánico, evita la cirugía en un 35-48% y tiene alta falla para revertir falla única de órganos en un 61,5%. Pero tiene poca incidencia en revertir el fallo multiorgánico, en un 17% únicamente. Respecto a los factores de riesgo de falla, por ejemplo el drenaje percutáneo, vamos a tener las colecciones mal organizadas, múltiples, no comunicantes, donde no se puede acceder por un solo abordaje, y las que estén situadas en la cabeza o la raíz del mesenterio, donde no es fácil acceder por la interposición de los órganos que se encuentran por delante de las mismas. Después, otro debate que se produce en función de todo esto es sobre hacer una intervención temprana o tardía. Este trabajo se presentaron 2 grupos de estudio, pacientes intervenidos de manera temprana y tardía, y se los comparó con los distintos métodos, y como conclusión se llegó a que los pacientes con pancreatitis necrótica tratados inmediatamente no tenían una mejor evolución que los pacientes tratados posteriormente por drenajes en prevenir sobre todo el tema de las complicaciones. Pero la colocación de drenajes de manera tardía tenía menor riesgo de reintervención posterior a la misma, a diferencia de los drenajes colocados de manera temprana, que necesitaban colocar o más drenajes o más otros procedimientos previos a la cirugía. Respecto a si el tratamiento lo hacemos endoscópico o quirúrgico, en el contexto de toda la estrategia del STEP Approach, el tratamiento endoscópico disminuye la tasa de fístula pancreática y la estadía hospitalaria. La alta mortalidad de la cirugía abierta se debe a que los pacientes tienen un alto índice de APH2, un score tomográfico elevado, una necrosis pancreática mayor al 50% y tienen fallo multiorgánico o de órgano persistente. Las indicaciones de la cirugía, de todos modos, en un cuadro de pancreatitis aguda necrótica infectada serían la hemorragia
intraparenquimatosa aguda que no se pueda resolver de otra manera, por ejemplo endovascular, que haya una isquemia o perforación gastrointestinal, que se encuentre un síndrome compartimental que es necesario resolver, o que haya falla de los drenajes percutáneos, o que por ejemplo tengamos la presencia de un síndrome del conducto pancreático desconectado. Esas serían las indicaciones de la cirugía per se. Como conclusiones, el objetivo actual es la conducta tiempista, siempre en función de cómo el paciente evolucione, las características propias del mismo y evaluando constantemente interdisciplinariamente, ¿sí? Respecto a la necrosis pancreática infectada, los estudios imagenológicos uno debe tener en cuenta dónde se encuentra la necrosis, si el componente líquido, cómo evoluciona con el tiempo ese componente líquido, la anatomía del conducto, qué tipo de germen. Hay muchas veces que el tratamiento uno lo hace pensando en el tipo de germen más común, e incluso ha habido casos de pancreatitis necrótica infectadas con gérmenes, por ejemplo, como micobacterias, hongos. Entonces hay que hacer un tratamiento guiado en función de los cultivos que se pueden obtener de las necrosis. Y evaluar, por supuesto, el tiempo de evolución y el componente residual a los drenajes. Siempre hay que tener, como había dicho antes en el objetivo actual, una evaluación periódica, tanto pre y posterapéutica, a nivel clínico, laboratorio, imágenes, interdisciplinariamente para poder decidir lo mejor para el paciente. Los drenajes percutáneos siempre van a tener factores predictivos de falla y éxito que son necesarios saberlos para no pensar de que simplemente uno actúa y las cosas no funcionan porque no se hacen o no están correctamente indicadas. Los factores predictivos de falla son el sexo masculino, la falla de múltiple de órganos, la extensión de la necrosis y la heterogeneidad de las colecciones. Los factores predictivos de éxito son que se haya resolvido la sepsis, que un Apache 2 al comienzo del procedimiento sea bajo, la falla múltiple de órganos en la primera semana, al comienzo de la pancreatitis aguda. Respecto a los factores predictivos para poder realizar una necrosectomía después de un tratamiento percutáneo, son que la colección líquida se haya reducido en un 50%, que la necrosis sea mayor al 50% y que haya falla de múltiple de órganos. El lugar de la necrosectomía quirúrgica, más o menos lo que habíamos hablado antes, las complicaciones intraabdominales como el sangrado o la perforación gastrointestinal, la falla del tratamiento mini-invasivo, la falla del drenaje percutáneo, las complicaciones que no puedan ser controladas por otra vía que no sea la convencional, que haya una necrosis pancreática extendida con alta densidad en un estudio que no pueda resolverse de otra manera, que se encuentre extendida y que tenga macroburbujas también es un criterio para hacer necrosectomía, y que esté asociada, como había dicho antes, al síndrome del conducto pancreático desconectado o un síndrome compartimental abdominal. Los factores predictivos de falla de una step-up approach son la necrosis pancreática infectada extensa con una afectación de la raíz del mesenterio y la cabeza del páncreas, las complicaciones del drenaje percutáneo, un aumento del componente sólido residual del catéter y el síndrome del conducto pancreático desconectado. Es una patología muy heterogénea y dinámica, como empezamos diciendo con Esteban. No se puede sistematizar el tratamiento, seguir ni protocolizarlo exactamente tanto en la pancreatitis aguda grave como en la necrosis pancreática infectada, por lo que no hay que seguir, hay que informarse, actualizarse, pero saber de que una manera de actuar protocolizada en general no funciona, sino hay que adecuarlo a las disponibilidades que uno presenta en el lugar donde se trabaja y las condiciones del paciente. Y eso sería todo. Gracias.